atentos de este culto evangelístico. Vamos a oír la palabra del Señor. En esta mañana, el cuidado de la salvación. Vamos a hablar en el nombre de Jesús de esta salvación tan grande. Voy a leer carta a los Hebreos en el nombre de Jesús. Voy a leer. Dice la Biblia: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, o sea, de justicia, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra. Aleluya. Y ellos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana estoy aquí con su iglesia, delante de tu pueblo, Señor, presentando nuestras vidas, las familias, las situaciones que hayan, Dios mío. Oh Señor, sabiendo que tú nos ayudas, sabiendo que tú obras, sabiendo que tú eres nuestro todo, oh Señor mío y Dios grande. Oh, yo te ruego que sane a los enfermos que hayan, que restaure, Señor, a los que están pasando por alguna situación difícil en su vida familiar, en su vida de pareja, de matrimonio, que obres, oh Dios, en las relaciones intrafamiliares, Señor, que te manifiestes. Yo te ruego que sanes al que esté enfermo en esta mañana. En el nombre de Jesús, obra en nuestros hermanos, en nuestras familias, que su santo nombre sea glorificado. Dios de la gloria, úsame ahora, que la palabra de Dios sea de bendición, sea de edificación y llegue al alma de algún sediento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El cuidado de la salvación. Si hay algo que nos debe inquietar siempre, todos los días, es el cuidado. Pero el cuidado de la salvación. Nosotros, el ser humano, todos los días tiene muchos cuidados. Tiene cuidado. La persona tiene cuidado de su trabajo, de no perder el trabajo. El que está empleado, el que tiene su negocio, está con esa atención frente a eso que tiene. Y entonces procura ser diligente en ir al trabajo, en abrir su almacén, en hacer lo que tiene que hacer. La mujer tiene cuidado de sí misma, la mujer es más cuidadosa de su cuerpo, de su cara, entonces siempre estará cuidando de que no le aparezcan cosas. Bueno, ahora hasta los muchachos siempre están cuidando de su cara, de su cuerpo. Y en sí el ser humano ha ocupado mucho tiempo en el cuidado de sí mismo, en el cuidado del cuerpo, en el cuidado de las cosas. También dice la Biblia que el hombre casado debe estar atento de cuidar de su esposa y viceversa. También dice la Biblia que debemos tener cuidado de los hijos. Y todas esas cosas son muy importantes y son las cosas que hacemos cotidianamente. Sin embargo, en medio de todos los quehaceres, descuidamos algunos. Somos conscientes de que algunas de esas cosas que son prioritarias
las descuidamos y entonces hacemos una reflexión acerca de las cosas y nos damos cuenta que hay algo que hemos descuidado y de pronto nos empeñamos, bendito sea el Señor, en tratar de mejorar alguna situación para que podamos, digamos, regular aquello que se había descuidado. Hoy en tiempos de la pandemia, cuando ya hemos avanzado casi para un año, prácticamente ya nos vamos acercando al año, hemos visto dos cosas, por lo menos generalmente hemos visto dos. Una, la gente que se ha preocupado por cuidar de todas las cosas que normalmente tenemos que hacer, pero que se ha preocupado por cuidar de su salvación. O sea que ha tenido un cuidado de su relación con Dios. Y ese es un grupo, pero también hemos visto otro grupo, que es el grupo que no se ha preocupado en tener el cuidado de su relación con Dios. Y aquí, entonces, viene pues también una preocupación grande, y es ese descuido, si en alguna cosa, en el descuido de la alimentación, porque cuando uno se descuida en su alimentación, pues se puede enfermar. También de la misma manera, el que descuida su parte y su vida espiritual, su relación con Dios, pues va a tener problemas, va a tener dificultades, y esa dificultad es que va a dejar apagar y va a dejar morir lo más valioso que uno tiene. Lo más valioso que nosotros tenemos realmente es lo que Dios nos dio, es la salvación. Pero ¿cómo y de qué manera es que el hombre puede volver, o aquel que ha descuidado, o aquel que está pasando por un momento difícil, o cómo podemos hacer los que estamos tratando de perseverar en esta salvación, de cuidarla, cómo ayudar a otro, cómo hacer que otra persona no descuide lo que Dios le ha dado, lo que tiene? El Señor dice que a los antiguos le tuvo que hablar de muchas formas y muchas maneras, a los padres por los profetas, pero que en los días de hoy nos ha hablado por el Hijo. Así que hay una forma en la que Dios llega al hombre para activarlo, para animarlo, para moverlo, porque Dios, para mover al ser humano, tiene que ser como a nosotros nos sucede. A nosotros hay alguna cosa que se nos olvida en la casa, y entonces alguien se atreve y dice: oye, a usted se le olvidó tal cosa. Alguien a uno lo llama y le dice: oye, usted no tenía un compromiso ahorita. Le dice la mamá al hijo, al estudiante o el papá: oye, usted no tiene que presentar la evaluación. Usted no tiene clase el día de hoy. Se necesita que alguien le hable y le recuerde a veces lo que tiene que hacer, porque se le olvida, o sea, porque en algún momento descuida eso importante. Y alguien se lo tiene que recordar. Por eso Dios, a veces uno descuida, y en algunas ocasiones, casi sin darse cuenta, descuida lo espiritual, descuida su relación, y entonces Dios tiene que recordarle, Dios tiene que hablarle. Entonces Dios nos sigue hablando en este tiempo. En este tiempo Dios nos habla, y nos habla ¿por quién? Pues por su manifestación. Él se manifestó en carne como hijo, y como hijo fue el que también hizo el universo. Y como hijo, Él es el resplandor de su gloria, y Él es la misma sustancia, y Él es el que sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. Bendito sea el Señor. Así que, ¿por qué es importante oír al Señor, oír a Jesús? Dice, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que, Dios, si Él sustenta todas las cosas, aquí no deja nada por fuera. Aquí dice que es todas las cosas las que Dios está sustentando. Así que Dios tiene absolutamente el control de todo el universo, de toda la familia, de todos mis pensamientos, de todos mis afanes. Dios tiene el control de todo porque Él sustenta todo. O sea, Él es capaz de sostener todo con la palabra de su poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Yo necesito es la palabra de su poder, porque ella me sustenta a mí. Ella me ayuda a mí, ¿para qué? Para que yo pueda tener el cuidado que debo tener acerca de las cosas que el Señor me ha concedido. Y dice, y bueno, ¿por qué es el Señor? ¿Por qué es el Señor en su manifestación en carne el que tiene el poder de sustentar todas las cosas con la palabra de su poder? Dice, porque es que a quién Dios llamó jamás, ¿a cuál de los ángeles Dios llamó hijo? A ningún ángel llamó jamás hijo. Pero alguien le dijo, alguien dijo en una ocasión, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y cuando lo introdujo, o sea, cuando apareció el primogénito en el mundo, cuando se manifestó, él dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la preeminencia, del primer lugar que tiene el Señor. O sea, por eso hay unas razones suficientes por las cuales yo debo tener cuidado, porque hay alguien que tiene el único y absoluto lugar de preeminencia, es el primero, por eso es el primogénito de entre los muertos, por eso es el primogénito de la resurrección, por eso es el primero de la creación. Él tiene todo el lugar de preeminencia, y por eso cuando yo lo escucho a Él, es que Él puede sustentar todo. Entonces, a veces, ¿por qué se pierde el control? ¿Por qué a veces nosotros nos desenfocamos? Porque estamos teniendo cuidado de las cosas que realmente nosotros pensamos que si las descuidamos, entonces podríamos fracasar, podríamos perder, podríamos no llegar, y no tenemos cuidado de lo que el Señor quiere que tengamos cuidado, que es de lo que Él nos dio, de la salvación que le está ofreciendo a la humanidad, que tengamos cuidado de ella, porque si tenemos cuidado de ella, entonces Dios nos sustentará con todas las cosas que necesitamos. Él nos sustentará aún allá en el dolor, dice el salmista, que allá morirá, o sea, que vivirá en la cama, que pasará en la cama mucho dificultad, dice, pero que allí estará el Señor, dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo voy a levantar, lo libraré y le mostraré mi salvación. O sea, que Dios es el que sustenta todo. Por eso, como tiene un lugar de preeminencia, al tener un lugar de preeminencia, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ese es un sinónimo, ese es un paralelismo que está en el libro de los Salmos. Es una forma de poesía donde dice en una frase, repite otra frase con la misma para darle más fuerza. Este verso que está escrito aquí, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor aquí? Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ese ministros también es ángeles, y los hace llamas de fuego para hablar
de los ángeles que son espíritus. Bendito sea el Señor. Esos son los ángeles. Pero el Hijo, pero el que habla, porque aquí cuando quiero resaltar esta palabra del Hijo, del Señor, del que debemos estar atentos, porque Dios nos habló por medio, le habló a los antiguos por los profetas, pero ahora hay una voz, la voz del Señor, dice, del Hijo, del Señor Jesucristo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El trono del Señor, ¿por dónde dura? Dice, por el siglo del siglo. Cetro de equidad, o sea, cetro de justicia, o sea, el trono, esa palabra, trono, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, y otra vez dice, cetro de equidad, vuelve a hablar del trono. Tu trono de equidad, o sea, el trono de Dios es trono de justicia, trono de rectitud, es el centro de tu reino. Bendito sea el Señor. Mire, iglesia, mire, estimado hermano y amigo, los privilegios de los cuales usted y yo fuimos llamados a deleitarnos y a disfrutar. ¿De qué? De esta bendición de ser parte de ese reino precioso, de ese reino de Dios. ¿Por qué? Porque si estás tú asegurado y teniendo cuidado de lo que Dios me entregó, de lo que Dios me dio, entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que mientras yo esté ahí, el que está sentado ahí, el que gobierna este reino, él tiene un trono que permanece por el siglo y hasta el siglo, o sea, por siempre permanece. Él me dice que tiene un trono, un cetro de justicia. O sea, que a veces nosotros estamos buscando y teniendo el cuidado de que me hagan justicia, de que una cosa por allí y otra por allá, y estamos buscando cosas extras, pero no nos damos cuenta que tenemos al que nos cuida, que tenemos al que nos hace justicia, que tenemos al que permanece para siempre. Pero dice la Escritura, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia, o sea que Dios es amante. El Señor es amante ¿de qué? De la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la rectitud. Dios ama la rectitud. Dios ama la honestidad. Dios ama que el hombre sea moralmente sano, que tenga unos principios morales. Entonces dice, has amado la justicia, pero ha aborrecido la maldad. Dios algo no ama, el Señor algo no ama, aborrece. Él aborrece el mal, Él aborrece la maldad del hombre, Él aborrece su conducta, dice la palabra de Dios, que ama la justicia, que Él es amante de lo recto, de lo honesto, de lo puro. Él es amante de ello, pero Él aborrece lo malo. ¿Y cómo el hombre se libera de lo malo? ¿De qué manera el hombre se libera de aquello que Dios aborrece? Cuando ame lo que Dios le ha dado, cuando ame lo que Dios le ha regalado. Hay descuidos que se están viviendo hoy en día, aún en el grupo, en los creyentes hay descuidos. Hay gente que ahorita no está conectada en la transmisión, que bien pudiera hacerlo, pero ya dice, no, el culto yo ya lo puedo ver más tarde, eso más tarde vemos el culto, ahorita tenemos una ocupación, ahorita tenemos esto, hagamos esto, tenemos que salir. Hay gente que antes iba al salón de predicación porque uno no va a la iglesia, porque uno es la iglesia. Y antes pues decimos ese término, y no estoy diciendo aquí que no vaya a decir, que no vuelva a decir que vamos a la iglesia, pero tenemos que tener claridad y empezar a reflexionar de que nosotros no vamos a la iglesia, de que nosotros somos la iglesia.
y de que nosotros somos los que vivimos el culto, los que le hacemos el culto al Señor. Nosotros vamos a un salón de predicación, a un lugar donde se reúne la iglesia. Pero ahora la gente dice, no, como ya no hay culto, se acabó el culto, entonces ya no hay como ese fervor, yo ya no siento como esa alegría, porque es que ya no hay culto, hermano. ¿Cuándo vuelven a abrir? A mí me han dicho, hermano, dice, hermano, y es que ya no van a volver a abrir, y ustedes, ¿por qué no abren? Porque a mí me gustaría, claro que la reunión tiene que ver con algo que dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, o sea que eso habla de reunión. Y también habla de otro punto que es de armonía. Hay dos cosas que se establecen en la reunión: juntos, grupo, de estar en comunión, pero también habla de armonía, o sea, de tener buena relación entre el uno y el otro. Pero hoy en día hemos visto ese flagelo también, que la gente, que algunos hermanos han dejado apagar eso espiritual, han descuidado esa salvación. Han descuidado lo espiritual, lo valioso que tienen en sus vidas. ¿Por qué? Porque ciertamente yo oía y he oído a hermanos decir, no aquí, todavía no aquí. Pero los he oído, ve, a mí el Señor me ha bendecido tanto. Yo soy un hombre bendecido. Y entonces, bueno, y cuénteme cuáles son tus bendiciones. No, hermano, yo cuando llegué aquí no tenía nada. Yo no tenía ni un lote y mira, ahora tengo esta casita, tengo esta otra casita, tengo este otro negocio, tengo estos carros. Yo estoy bendecido por Dios. Pero parece que hemos llamado bendiciones a las cosas materiales. Porque entonces el que no tiene casa y el que no tiene carrito y el que no tiene eso, él no pudiera dar ningún testimonio de bendición de Dios. Porque él, ¿qué va a decir? ¿A mí qué me ha dado Dios? Entonces a mí no me ha bendecido. Pero no, es que esa no es la bendición principal. Ese no es el propósito que Dios, con el cual vino a este mundo. Dios no vino a este mundo para darle al hombre casas, ni carros, ni posesiones, no, porque aquí Dios se las entregó. Aquí las posesiones y las cosas materiales ya están en este mundo y se las dio. Y si alguien trabaja y si alguien es buen administrador, pues puede llegar a tener muchas cosas, pero ese no es el centro de la vida. El centro de la vida es recibir lo que Dios nos entregó por el Evangelio, la obra de la salvación. Esa es la más grande. Por eso hay que amar la justicia, hay que amar lo recto, hay que amar lo honesto, hay que amar lo puro. ¿Y cómo lo vas a amar? Cuando escuches a Dios, cuando dejes que el Espíritu Santo del Señor llegue y trate con nosotros, con nuestra vida, por medio de su palabra. Uno cuando se sienta con devoción, uno cuando se sienta con cuidado, con atención, uno empieza a oír. Yo estaba anoche escuchando al hermano Juvenal predicar, yo sentía la presencia de Dios. Uno puede sentir la presencia de Dios donde esté. Yo estaba cansado, por supuesto. Habíamos tenido unos días bastante grandes para hacer todo el trabajo que se concluyó ayer. Pero yo estaba ahí escuchando la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios toca el espíritu, toca la fibra de nuestro corazón, impacta y hace que haya una conexión especial con lo divino. Bendito sea el Señor, porque no es quien predique la palabra, porque a veces nosotros, hoy en día también se está viviendo ese flagelo, porque la gente trastea de congregación en congregación, la gente está mirando medio culto de aquí, 15 minutos de aquí, pasa a otro culto, pasa allí, comparte un culto, comparte otro, y no te concentras en el culto, no te concentras en la palabra, porque a veces, no, este predicador está hablando como así, entonces pasas a otro lado. No, tiene uno que definirse, aleluya. Tiene que uno definirse, tener sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a este lugar y vamos a apoyar y vamos a estar ahí conectados en ese culto. Vamos a estar adorando a Dios porque yo necesito que Dios me ayude. Aleluya, aleluya. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría más que a tus compañeros.
¿Por qué? Porque con alguien Dios hizo algo muy grande, y es en su manifestación en carne, tenía lo más grande. Ahí estaba el Todopoderoso, ahí estaba el Santo, y él tenía algo muy grande. Por eso cuando él leyó las escrituras que estaban en el capítulo 61 de Isaías, que hablan del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los de corazón quebrantado, para dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Está hablando el Señor de que había algo muy grande que estaba sobre él, y estaba la presencia de Dios. Esa misma presencia de Dios es la que el Señor hoy pone en el corazón y ha puesto en el corazón de la iglesia, para que la iglesia pueda vivir, bendito sea el Señor, con ese óleo, óleo de alegría, o sea, con ese aceite, con esa unción, con esa frescura que da el Espíritu Santo, y pueda aborrecer la maldad. Porque si yo me parezco a Cristo, si yo tengo la característica de Cristo, entonces yo amo las cosas rectas. Yo amaré la honestidad, yo amaré la rectitud, yo amaré lo puro. Yo tendré en alto valor lo que Dios me ha dado, y aborreceré lo malo. Fíjate que lo malo, no siempre hay cosas que son necesariamente pecados para que sean malas. No, pero por ejemplo, un hermano que sabe que tiene el único día en que puede tener su culto con el Señor, porque trabaja hasta las 8, 9 de la noche y llega tarde, y el único día que tiene para estar en culto es el domingo en la mañana, pero el domingo en la mañana ya se le metió la idea que no, que tiene que salir, que tiene que ir por allá a pasear, porque también tiene derecho, y claro que se va por allá. Entonces ese hermano que hace eso, ¿qué está haciendo? Está descuidando lo espiritual que tiene, lo valioso que tiene de Dios, lo está descuidando. ¿Por qué? Porque se va. Y eso de irse por allá a salir a una finca, porque hay que hacerlo de vez en cuando, tampoco estoy diciendo que no se haga, que no se me entienda que el pastor no quiere que nadie se vaya, que nadie salga y descanse. No estoy diciendo eso, pero que se le convierte en una costumbre ya. Y ya, entonces, eso no es malo salir. No es ninguna maldad ir a descansar, pero si usa siempre el tiempo que le corresponde para el Señor, que pudiera conectarse con el culto, y lo deja, ya se le convierte en algo malo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Sagrada Escritura. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado de lo que Dios le ha dado y cuidarlo. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecen. Aleluya. Ahí están los cielos y la tierra. Pero el versículo 11 de la primera carta a los Hebreos dice: ellos perecerán. Ellos, ¿quiénes? El cielo y la tierra, que son obras de las manos del Señor, dice, perecerán. Claro que somos conscientes de que perecen, pero que a veces somos conscientes y lo sabemos, pero no lo creemos. Si lo creyéramos, no nos preocuparíamos tantísimo por lo material. No nos enfermaríamos tantísimo por las cosas que perecen, si lo creyéramos. Sencillamente disfrutaríamos de lo que Dios nos da, porque Dios sí nos da. Pero a veces Él sabe que no nos puede dar, porque nos ocuparíamos todo el tiempo y lo abandonaríamos a Él. Pero sabemos que se acaba el cielo y que se acaba la tierra. Claro que dice la Biblia, ellos perecerán, pero tú permaneces.
todos ellos se envejecerán como una cortina, como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Bendito sea el Señor. Esa es la razón importantísima. Tener claridad de qué tiempo estamos viviendo, de qué momento estamos pasando, que Dios sí nos está dando una oportunidad grande a la humanidad entera y en especial a la iglesia. Es tiempo de cuidar de esta salvación. Es tiempo de realmente valorar lo que tenemos. Alguien dirá, no, hermano, si yo no trabajo, bueno, yo te puedo decir con autoridad del Señor, que si aún si usted no trabajara, Dios es capaz de sostenerte. Porque quién no en este tiempo de pandemia, ¿cuántos no pudieron trabajar? Porque no lo pudieron hacer, porque su empresa se cerró. ¿Y cuántos no recibieron sueldo? Y la pregunta es, ¿se murieron de hambre? No, porque el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es fiel y ha cumplido, porque Él sustenta todas las cosas, todo, Él sostiene todo. ¿Será que sostendrá la iglesia? ¿Podrá sostener a la iglesia? Claro que si sostiene al que hace lo malo. Claro que si guarda y le da vida al que está ocupado haciendo lo malo, y claro que aún Dios no aprobando la maldad de ellos, lo guarda y aún le sostiene, ¿cuánto no sostendrá a su pueblo, a su iglesia? En razón a esto, en el capítulo 2, dice el versículo 1, porque aquí como tenemos la Biblia por capítulos, en razón a eso dice, por tanto, o sea, en razón, en virtud a lo que estamos diciendo, dice, es necesario con más diligencia. Atendamos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué fue lo que acabamos de oír? Que el Señor es el que sustenta todo. ¿Qué fue lo que acabamos de oír? Que el cielo y la tierra que están serán mudados, se van a acabar. ¿Qué es lo que acabamos de oír? Que Él permanece para siempre, que todo lo que Él ha hecho es perfecto, que ninguno tiene una preeminencia y un lugar tan elevado como Él. Bendito sea el Señor. Él es el que está por encima de todos los cielos, Él es el que está por encima de todas las cosas. Así que si Él está por encima de todas las cosas, es que porque lo está. Bendito sea el Señor. Yo lo que tengo que es creer que Él sí está por encima de todas las cosas. Y Él es el que envía. Dice la palabra de Dios, no son todos espíritus ministradores, o sea, ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de esta salvación. Mire, a veces nosotros nos preocupamos y si es verdad, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Dice la Biblia aquí en el versículo 14 del último capítulo de Hebreos, capítulo 1, Hebreos 1:14, que es el último de ese capítulo, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles mismos son ministros. La palabra ministro, recuerde que la palabra ministro significa siervos. Siervos, son siervos enviados a favor de los que serán herederos de esta salvación. Usted puede ser que un día se salga de su casa y que a quién no le ha pasado. Se salió de la casa y se le olvidó cerrar la puerta y dejó la puerta abierta. Es más, a mí me ha pasado que me he quedado en algún barrio así no tan sano como se llama entre comillas, porque ¿qué será lo sano? ¿Quién vive en un barrio sano? Si donde quiera está el pecado.
Sano de pronto porque no atracan, así deliberadamente o más fácil, pero el hombre mientras esté sin Dios está enfermo. Y hemos visto que Dios ha cuidado. Yo un día me fui, estaba allá en la mesa de los santos y entré a un sitio de esos, un día festivo, que es en ese tiempo, antes de pandemia, que eso era llenísimo así. Y me senté en una mesa, en un lugar ahí, en un sitio donde estábamos en una mesa, y se me quedó, y cuando al rato salí, íbamos caminando, metí la mano al bolsillo y dije, el teléfono, y aquí en Colombia, donde estamos, que a usted se le queda algo, y inmediatamente el que lo encuentra de una vez empieza a hacer con una bocina a ver de quién es esto, quién se le quedó un celular. Nadie, aquí eso es, hicieron ya hasta pruebas, por ahí hicieron una, y creo que de 10, uno lo devuelve. Y se me quedó mi teléfono ahí, y yo dije, ay Dios mío, se perdió, porque se quedó sobre una mesa, en donde hay una multitud de gente en un lugar público. ¿Usted cree que ahí uno lo va a encontrar? Es imposible, y después de haber pasado una cantidad de minutos. Pero como Él es el que envía a alguien que cuida ahí. Yo no sé quién puso el Señor, qué hizo el Señor, pero nosotros nos regresamos y busque a ver, y ahí estaba el telefonito sobre la mesa puesto ahí. Y no había nadie en esa mesa, ahí estaba el teléfono. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, no significa que no nos hayan quitado cosas, porque a mí me han robado cosas. Sí, pero he visto a Dios, que Él es lo que dice en la Biblia, que Él ha enviado a sus ángeles para protegernos. He sabido de personas que han sido buscadas para quitarles la vida y están esperándolos ahí, cuando de pronto vienen ahí y ahí viene un grupo de personas acompañándolos. Vienen medio de personas, porque hay alguien que dice la Biblia que a sus ángeles, que los envía como los siervos, aleluya, que cuidan al servicio de los que son herederos de esta salvación. ¿Para quiénes es eso? Para los herederos de la salvación. Eso no es para todo el mundo, eso es para los herederos. Y usted, si se ha acercado al Señor, es un heredero del cielo, es un heredero de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que atendamos con más diligencia lo que hemos oído. Que le pongamos toda la diligencia, toda la atención a lo que estamos oyendo. No sea que nos deslicemos. O sea, que puede haber peligro. Pudiendo tener esta salvación, siendo heredero de esta salvación, puede haber el peligro de perderla. Por eso ese tema lindo que estábamos escuchando de la perseverancia, que se le estaba enseñando a los niños. ¿Por qué? Porque es que tenemos una carrera, vamos corriendo una carrera, pero tenemos una meta, pero no podemos pararnos. No podemos pararnos en medio de lo que estamos viviendo. Tenemos que avanzar y tenemos que ayudar a otro y alcanzar a otro. Si usted ve a otro que está por ahí caído, ayúdelo a levantar, por favor, coja y levántelo. Y métalo a esta carrera, dígale, nosotros somos del Señor, nosotros vamos a caminar con Dios, y ayúdelo. Para que lo cojo, para que el que está cojo sea sanado, para que el que se ha extraviado del camino vuelva al camino. Eso es lo que el Señor quiere. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que hay que cuidar la salvación.
La salvación es el tesoro más grande y único que nosotros tenemos. A veces uno no entiende eso, porque no puede ver la salvación. Si la salvación se pudiera ver, si la gente pudiera ver lo que hay dentro, pero uno no puede ver el tesoro grande que hay. ¿Sabe que el mal sí ve y los espíritus malignos sí ven cuando va un hijo de Dios? Usted puede ir por una calle terrible, porque nos ha tocado vivir cosas difíciles a veces, meternos en sitios espantosos, donde están las tinieblas así. Pero usted va por en medio de eso y tienen que abrirse, porque las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Sabe por qué? Porque es que ahí va alguien extremadamente grande y es el autor de esta salvación. Es el que va ahí y a veces le pone compañía y la gente tiene que ver los ángeles que van ahí con uno. Y por eso usted llega a la casa y se encuentra que la puerta se le quedó abierta y que durmió toda la noche con la puerta abierta y no se le llevaron absolutamente nada, porque hay alguien que cuida totalmente de su iglesia, de su pueblo. Eso es el Señor para nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es el llamado de Dios? A ocuparnos ¿en qué? En la salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, o sea, con reverencia. Debemos ocuparnos de esta salvación con mucho temor. Así que yo felicito a toda la gente que seguimos en esta, que seguimos a través de toda esta situación, aún de la pandemia, sin poder ir al lugar de reunión, sin poder ir al lugar, al templo donde se reúne la iglesia, pero que estamos ahí conectados. ¿Por qué? Porque yo sé y soy consciente de que hay muchos que no regresaron ya, de que hay muchos que no se conectaron, dijeron, no, eso no hay conexión, eso después me conecto. Y no habían pensado en apartarse del Señor, de ninguna manera no pensaron en apartarse del Señor. Dijeron, pero eso después me conecto. Y terminaron, sin darse cuenta, afuera. Por eso descuidar la salvación es que sin darse cuenta, porque es que el que se propone, el que sale a una fiesta, yo a veces le digo a las personas, a los muchachos, hermano, pero ¿por qué? O a hijos de hermanos que no son cristianos, no es que mi mamá me obliga, mi papá me obliga y yo no soy cristiano, yo no soy bautizado ni nada de eso, pero no me deja. Yo hablo con esos muchachos, digo, lo que pasa es que tus padres quieren cuidarte y usted no sale a esa fiesta, usted no se está preparando mentalmente para irse para esa fiesta y no dice, bueno, yo voy esta noche a ver quién me apuñala a mí. Yo voy esta noche a ver, porque si usted es un muchacho sano, no está pensando, yo voy esta noche a iniciarme en las drogas. Usted no sale con ese pensamiento. No sale con el pensamiento de yo voy a golpearme con alguien. No sale con ese pensamiento. No sale con el pensamiento de voy a quitarle la novia o el novio a otro. No sale con ese pensamiento. Sale con el pensamiento de divertirse. Sale con el pensamiento de pasar un rato rico. Pero sin darse cuenta, estando allá, sucede una cantidad de cosas totalmente en las cuales resultas involucrado y terminas en algo que ni siquiera se había imaginado. Porque muchos salen a una fiesta y terminan muertos. Y otros terminan en una cárcel. Y otros terminan en problemas gravísimos.
Pero no se fueron pensando eso. No salieron pensando en hacer mal. Hay gente que se desconecta de lo de Dios, no pensando apartarse. Termina apartado. Deja de buscar a Dios y sin darse cuenta se enfrió. Sin darse cuenta empieza a amar lo malo. Pero qué bueno que Dios en esta hora está obrando. Qué bueno que el Señor está diciéndonos la palabra. Porque cuando Él habla, algo extraordinario pasa en la vida de nosotros. Nos frena, nos detiene, nos ilumina, nos da luz, nos hace ver lo grande y lo valioso que tenemos. Y nos dice totalmente que nos ocupemos. ¿Por qué? Porque si la palabra dicha por los ángeles, refiriéndose a Moisés, porque Moisés, toda la ley que dice la Biblia que la ley fue dada por medio de ángeles, en manos de un mediador, o sea, de Moisés. Fueron los ángeles por medio de los cuales llegó la palabra para Moisés, y la palabra de la ley fue firme. Dice, ¿cómo nosotros escaparemos si esta ya no es la palabra de los ángeles? Esta fue la palabra que Jesús mismo predicó. Esta fue la palabra que anunció el mismo Señor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Esta salvación no la anunció cualquiera, la anunció el mismo Señor. Nos fue confirmada por los que oyeron. Los apóstoles oyeron la palabra del Señor y la confirmaron, que lo que Él dijo, que lo que Él hizo era así. Entonces, por esta razón es que Dios nos llama a que nosotros estemos atentos y cuidadosos de esta salvación, porque Dios ha testificado. Esta salvación ha sido un testimonio a las naciones, a la humanidad entera, un testimonio de Dios juntamente con ellos, o sea, con los discípulos, con los apóstoles, con nosotros. Dios está testificando con nosotros. Hoy, si usted permanece fiel en la iglesia, Dios da testimonio de usted, Dios da testimonio suyo. No es, a veces dice, no, es que yo soy el que doy un buen testimonio. No, lo que yo procuro es cuidar esta salvación, pero el que da testimonio de esta salvación es Dios en mi vida. Si usted puede mostrar a Jesús en su casa, es que Dios está contigo. Y ese testimonio Dios se lo está mostrando a los vecinos, a los hijos, a los hermanos, a los familiares. ¿Por qué? Porque Dios testifica juntamente con nosotros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios da testimonio en medio de su iglesia. Por eso es que oramos por un enfermo y se sana. Por eso es que oramos por una persona que tiene un problema difícil y Dios es capaz de sacarlo, porque Dios da testimonio en medio de su pueblo con señales y prodigios diversos y milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Hoy en día todavía la gente puede recibir el Espíritu Santo allá en su casa, en la condición que esté, recibe el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Porque Dios testifica, hablando de la autoridad de lo que es su palabra, de la grandeza de lo que es este evangelio, para que nosotros permanezcamos en él. Porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, o sea, Dios no se lo dejó a los ángeles. No le entregó a los ángeles la autoridad del mundo acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y cuando está hablando el Señor
de qué es el hombre en primera persona, no está hablando de la humanidad, sino está hablando de Jesús. El escritor a los Salmos, cuando escribe, está hablando en primera persona de Jesús y está diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites, le hiciste un poco menor que los ángeles. Y cuando habla así es que Jesús es el primogénito de toda creación. O sea que antes de hacer Adán, el Señor ya tenía en su plan manifestarse como hombre. Y por eso es que el hombre ese tiene imagen, tiene una semejanza, y esa semejanza es la que ya el Señor se había planeado, porque Jesús fue hijo de hombre, bendito sea el Señor, pero fue el primer hombre en el plan, en la mente, en el propósito de Dios. Y cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a la imagen de ese primer hombre que se había fijado a ser, que era él mismo manifestado en carne. Y ese hombre que hizo es poco menor que los ángeles. O sea, un ángel frente a un hombre, un ángel puede, si usted lee la Biblia, un ángel destruyó a 185,000 soldados asirios, un solo ángel. Entonces, ¿cuál poder tiene un ángel? Muchísimo poder tiene un ángel. Un ángel, y el hombre fue hecho menor que un ángel. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo coronaste. Aleluya, lo coronaste de honra, lo coronaste de gloria. Y está hablando en primera persona de Jesús, porque Jesús fue el único hombre a los cuales, dice ahí lo que acabamos de leer, cuando vino el primogénito al mundo, ¿qué dijo el Señor? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenlo. Por eso cuando nació el Señor allá en Belén de Judea, por eso cuando los pastores estaban ahí, dice que de repente les rodeó un resplandor y se oyó algo tan grande. Los ángeles del cielo habían descendido, ahí estaban, porque estaba celebrándose el acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad, de toda la historia de la creación. El Rey de la Gloria estaba ahí en un pesebre. Bendito sea el Señor. Por eso fue que el Señor movió aún aquellos hombres estudiosos de las estrellas a que fueran y caminaran desde Oriente muchísimo camino para adorar al que vive y permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces todo a ese que lo hizo un poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Estoy leyendo el capítulo 2, versículo 8 de Hebreos, para si alguien quiere ir corroborando la enseñanza, porque uno debe predicar como dice la Escritura, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. O sea que Jesús como hijo tenía sujeta todas las cosas. Por eso es que Jesús en la tierra, la gente decía de él, dice, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Los discípulos mismos que estaban con él y que no lo conocían, que apenas lo estaban conociendo, decían, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Pues es que a él están sujetas todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y cuando la iglesia, cuando el creyente se sujeta a la palabra, se sujeta a Dios, entonces está haciendo lo más grande, estamos haciendo lo más precioso. Pero todavía vemos que todas las cosas, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, todavía vemos que hay cosas que están como sueltas, claro. El ser humano, mire cuánta gente, por eso estamos hablando de cuidar, porque hay una cantidad de gente que ha descuidado y hay otra gente que ni siquiera se ha preocupado por la salvación. Pero por eso estamos nosotros predicando este evangelio, para que mucha gente comprenda esta salvación tan grande. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. El versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos dice, a Jesús, puntualiza con nombre, dice, a Jesús, ¿cómo? Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Cómo está Jesús que lo hizo estar coronado de gloria y de honra? Dice, el padecimiento que vivió,
que tuvo que pasar el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él lo hizo por todos. Por eso el que está apartado, el que nunca ha llegado al Señor, Dios quiere traerlo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Bendito sea el Señor. Le convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Todas las cosas tienen una causa, y la causa de todas las cosas son el mismo Señor, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿a quiénes va a llevar? A los hijos. Habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, son los hijos los que vamos a ir allá. Por eso nosotros no debemos descuidar, porque Él, bendito sea el Señor, va a llevar a sus hijos a la gloria. Y para que eso se llegara a dar, Él tuvo que perfeccionar esta salvación por medio de aflicciones, la aflicción que vivió el Señor. Por eso dice el escritor al profeta Isaías, o el profeta dice, verá el fruto de la aflicción, verá el fruto de la aflicción de su muerte, y quedará satisfecho. O sea que el fruto de la aflicción, porque el Señor, para podernos salvar, Él mismo tuvo que ser afligido, y afligido hasta la muerte. Bendito sea el Señor, para llevar muchos hijos a su gloria. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. No descuidemos esta salvación. No descuides. Aprovecha el tiempo que tenemos. Aún así, aunque no sea tan fácil, y usted me dice, y yo estoy de acuerdo contigo, no es igual el culto por teléfono, por internet, y yo te digo lo mismo, no es igual que presencial, claro que no es igual, pero porque no sea igual, no podemos nosotros entonces, no, como no es igual, yo ya no me conecto. No, yo voy a ser diligente en mi salvación. ¿Por qué? Porque Él sostiene todas las cosas, Él sustenta todo, Él me va a cuidar, Él te va a cuidar, Él está interesado en todo lo tuyo, en tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo. Él te puede ayudar en tu enfermedad, en tu problema, Él va a orar, pero no descuides lo que Dios te ha dado. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Vamos a decirle al Señor que obre de una manera especial. Aquí hay gente que ha pedido oración. El Sauliana ha pedido oración por sus hijos y su esposo, que vuelvan a los caminos del Señor. Y creo que esa debe ser una oración de todos. Si usted sabe de alguien que se ha alejado, usted no podrá estar tranquilo. Si usted ama al Señor, no podrá estar tranquilo, no podrá acostarse ni levantarse, viendo que alguien está así. Póngalo en la presencia de Dios, no te canses, para que Él vuelva, para que esa persona vuelva. Si usted sentía que había descuidado la salvación, bueno, Dios nos dice que no descuides esta salvación. Entonces vamos a orar por todos los que han puesto ahí un mensaje también en esta transmisión. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Que sea el Señor dando bendición a esas familias que tanto necesitan ayuda de Dios. Padre Celestial, poderoso Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra y la alabanza, porque eres el que lo has hecho todo, el que me has dado todo, el que me has cuidado, el que me manda a ser diligente, a ocuparme, a ser cuidadoso de esta salvación, a que no la descuide. Señor, yo te ruego por aquellos hermanos que descuidaron la salvación, que sin pensar se apartaron. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo el Señor, manifiesta tu gloria.